Castillo es una localidad situada en pleno corazón del Prepirineo. El arte y la monumentalidad están presentes hasta tal punto en sus centenarios edificios civiles y religiosos que esta privilegiada villa forma parte del llamado territorio museo. Allí todavía se conserva la vieja fragua de la que han salido las verjas, clavos de puertas, bisagras, aperos para el campo, balconadas y muchas de las labores en hierro de la villa. Antonio Garín es el herrero de un castillo. En otros tiempos utilizaba carbón vegetal de enebro o de pino. En la actualidad, y tras la desaparición de la actividad del carboneo en el monte, enciende la fragua con el carbón de hulla, que tiene muchas calorías para calentar el hierro. Antonio empezó en el oficio a los 10 años, siendo aprendiz en el taller que, generación tras generación, ha heredado de su bisabuelo. Como en todos los gremios artesanos, se inició realizando los trabajos más sencillos. Hoy, a sus 52 años, conoce numerosas técnicas de forja y nos va a mostrar algunas de ellas con sus propias dificultades. Entre los trabajos de forja que realiza nuestro amigo el herrero, se encuentran diferentes dibujos para las balconadas de la localidad, siguiendo las líneas tradicionales. En este caso está dando la forma de punta de lanza a una barra de cuadradillo. Ahí está. Bien, vamos a hacer un dibujo a partir de estos dos palos que están rajados, hay que bajarlos. Entonces hay que hacer como dos medios corazones para formar de dos piezas, hacer un dibujo que queda bastante bien, que luego cuando esté terminado lo veremos. El doble corazón es otro de los dibujos que Antonio aprendió de sus antepasados. Para cualquiera de ellos el proceso es el mismo: calentar en la fragua el hierro que se va a trabajar hasta que toma un color rojizo anaranjado. Luego lo lleva hasta el yunque y allí, a base de golpes con el martillo, le da la forma deseada. Normalmente, cada trabajo necesita varias caldas en el fuego, y el herrero, una vez que se le va enfriando el hierro y se hace difícil su moldeado, lo vuelve a introducir en la fragua hasta que coja el punto y la temperatura adecuados. En este tipo de dibujo, Antonio ha estirado cada una de las dos patillas en que ha dividido la pieza y luego les va dando la forma curvada. Lo difícil e importante en este modelo es que todas las piezas tienen que ser iguales para que el conjunto de toda la balconada sea simétrico. Uno de los trabajos decorativos tradicionales más usados para los balcones es el salomónico. Cuando el hierro se torna al color naranja, tirando a blanco, ya se puede trabajar, pues indica el punto ideal. A partir de ese momento el material se podría quemar en la fragua, perdiendo su resistencia. Antonio comienza este trabajo curvando una voluta en un extremo de la barra de cuadradillo. Normalmente, el herrero conoce bien el grado de dureza del metal mientras lo está trabajando en el yunque. Al final del proceso, con agua fría le da el temple en su punto justo, pues si lo moja demasiado se puede partir el hierro y si tiene un baño escaso, la pieza se gastará con el uso. Terminada una de las volutas, Antonio procede a hacer el salomónico, que consiste en un retorcido del centro del cuadradillo. En el otro extremo de la pieza va a formar otra voluta de menor tamaño. Cuanto más pequeña es la voluta, más difícil se hace el trabajo de curvarla en el asta del yunque, pues el herrero no tiene espacio para golpear con el martillo. Cuando ya tiene la forma deseada, Antonio introduce el hierro caliente en el agua para darle el temple, es decir, para endurecer el material. Pues el temple es todo lo que se le da material cuando se calienta y se moja. Se puede templar en agua, se puede templar en aceite y se puede templar incluso con un cuerno.
con un cuerno de un animal. Puede ser de vaca, de carnero, pues eso antes decían que le daba correa al acero. Eso se emplea mucho para las hachas en invierno, por ejemplo, porque en invierno cuando se arreglaba un hacha y la dejabas muy delgada, muy bien terminada, pues con los hielos por la mañana madrugaba la gente, iba muy temprano al monte y con el hielo, estaba hielo en la encina o en el... En fin, toda leña que hacían, estaba hielo y saltaba el hacha. Entonces se inventaron aquellos hombres, desde hace muchísimos años, lo del cuerno. Y el cuerno le da una correa que le da más elasticidad al acero y entonces no se rompe. Que eso es una historia muy vieja, que no la conocen muchos. Como cualquier herrero tradicional, Antonio dispone de una extensa variedad de tenazas que le sirven para coger los diferentes tipos de trabajos. Hierros redondos, azadones, hachas... Todas estas herramientas también eran fabricadas por el propio herrero. Esta es la tenaza del azadón. Hay varios modelos, pasa que unas azadas u otras. La coges por ahí para que no te se escape, porque si no... Y esta es la tenaza del hacha. Que según el ojo, pues se pone una tenaza más grande o más pequeña. Y luego para no cansar la mano y estar ahí siempre teniendo, pues se ponen unas anillas para que te sujetará la presión del hacha al martillar. Uno de los trabajos que realizaban los herreros tradicionales era escaldar las hachas. Esta faena consistía en estirar el corte cuando su grueso ya no se podía afilar porque se había gastado por el uso. Antonio debe controlar bien el calentamiento del hacha en la fragua para no pasarse de fuego, pues en ese caso la dureza del material se resentiría. A golpe de martillo, el herrero de un castillo golpea el filo del hacha estirándolo al reducir su grueso. Bueno, ya la tenemos estirada. Ahora hay que mirar dejar el corte recto porque si no... Ahora ya la tenemos estirada. Ahora hay que templarla. Para templar el hacha, Antonio procede del mismo modo que ha hecho con todas las piezas. Es decir, calentarla hasta que el metal coge la temperatura deseada y luego introduce poco a poco el corte en el agua. Con el hacha todavía caliente, frota un cuerno de carnero sobre el filo. Para darle más flexibilidad al corte, al acero. Parece ser que la grasa esta del cuerno, pues le da... Antes se decía correa, para que no se parta. Ahora tenemos que dejarla que se seque esto, se coma la grasa y luego procedemos otra vez a mojarla en el agua. Entonces cuando coge el temple. Ahora tenemos que volver a mojarla y entonces ya se queda templada el hacha. Pues vamos a apuntar un barrón de vertedera, que es un apero muy antiguo, que se usaba pues desde hace 100 años. Después de la romano, aquel de madera, pues lo más típico ha sido esto. Y vamos a proceder a abuzarlo, a apuntarlo cuando se desgasta la tierra para que cuando el tempero se pone duro, la tierra se pone dura, para que entre mejor para labrar. O sea, vamos a proceder a calentarlo y lo vamos a estirar con mi ayudante, con el martillo, con el mallo y el martillo en el yunque. Otro de los trabajos que los herreros tradicionales realizaban era el afilado de todas las herramientas agrícolas que, en su roce constante con la tierra, perdían su punta o corte. ¡Vamos allá, mocé, con alegría! Al igual que con el hacha, Antonio calienta el barrón en el fuego y con la ayuda de otro operario estira el hierro manteniendo su forma puntiaguda. Golpeando uno con el martillo pequeño y otro con el mallo, el hierro del barrón se va estirando. En este trabajo los dos operarios deben estar bien sincronizados para que no choquen las herramientas entre sí. Para dar la entrada al martillo grande, pues se le da primero la entrada al pequeño, al casa del yunque y luego al hierro. Luego cuando se vuelve el hierro, pues hay que pegar un golpe en el yunque para dar tiempo, para no pegarte los dos martillos, para dar vuelta a la pieza. Entonces se da un golpe en el yunque y entonces entra el martillo pequeño y detrás el gordo. Y después para parar, cuando ya se termina de martillar, que no te interesa el martillo gordo, pues se le manda a parar con 3 golpes.
Esa es la forma de parar al martillo. Y entonces ya termina el martillo pequeño, el que es el forjador, dijéramos. Bueno, los dos, en realidad los dos forjan, pero el que termina es el martillo pequeño. Cuando la herramienta ya tiene la punta apropiada, Antonio procede a darle el temple en el agua para que el material sea más resistente. Pues mira, vamos a hacer una bisagra, o godes también se llaman, que es lo que sujeta las puertas de madera, que también era un trabajo de los herreros, que también se hace forjada a partir de una pletina o de una chapa o algo, se hace forjada. Entonces se le puede dar formas como, por ejemplo, este trozo que hay aquí, una bisagra antigua. Entonces se puede dar esta forma de corazón o en redondo, pero en fin, bueno, vamos a optar por hacer este modelo más o menos. Vamos a hacer una bisagra terminada, ¿eh? A partir de un trozo de pletina, el herrero va a forjar una bisagra. Una vez que ha tomado la forma, para separarla del resto de la pieza utiliza la tajadera. Tras otra calda en la fragua, con un hierro redondo el herrero le da la forma circular a la hembra del herraje. Antes de existir los taladros, los agujeros se hacían a golpe de puntero sobre el hierro en caliente. Bueno, ahí tenemos la bisagra. Entre las herramientas que Antonio conserva en su taller, heredadas de su padre y de su abuelo, está el taladro de volante por inercia, que se utilizaba para hacer los agujeros a los herrajes. Hoy se ha convertido en pieza de museo porque no es rentable su aplicación para los trabajos de forja. Las piezas forjadas por Antonio pasarán después a ocupar su lugar en el bello entramado monumental de un castillo. En unos casos serán trabajos para nuevas construcciones, siguiendo el estilo propio de la zona, y en otros para la restauración de antiguas piezas de forja que deben sintonizar con el entorno. La centenaria fragua de un castillo va a formar parte del territorio museo impulsado por el Centro para el Desarrollo del Prepirineo. Las viejas herramientas, unidas a los conocimientos y experiencia de Antonio Garín, serán la base para la recuperación de este oficio tradicional. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.